la Cámara de Diputados en Chile haya desaprobado la reforma tributaria que impulsaba el gobierno de Gabriel Boric me parece preocupante. Una reforma tributaria apuntada a que paguen más las fortunas más grandes para obtener una cantidad de fondos que permitan reformas en el sistema de pensiones, en el sistema de salud, en el sistema educativo, que los hagan más incluyentes. Gabriel Boric ganó una elección prometiendo políticas que tiendan a generar más equidad social. Esta reforma tributaria era un instrumento clave en la construcción de políticas para generar equidad social. Presentar a esta reforma tributaria, como hicieron algunas voces, como fruto de la radicalización del gobierno de Boric, como fruto de una mirada extremista, de un dogmatismo ideológico o de un izquierdismo ideologizado, la verdad es que es una falacia. Esta reforma tributaria está dentro del campo de lo lógico y de lo racional y más allá de incluso del pragmatismo, no del ideologismo, no del dogmatismo, no del populismo. O sea, hay reformas tendientes a generar equidad social que no tienen por qué ser consideradas ni ideologismos izquierdoides, ni populismos extremos, ni dogmatismos de ningún tipo, sino incluso instrumentos pragmáticos para hacer una sociedad más equilibrada sin que eso signifique atacar el capitalismo, mucho menos querer reemplazar el capitalismo por el comunismo. Cuando se entra a hablar en esos términos y se derriba una reforma como esta, que era un instrumento clave en las políticas que había prometido en la campaña electoral, o sea que la mayoría de los chilenos había votado, estamos ante una situación preocupante. Por cierto, en el fracaso de esta reforma tributaria de Gabriel Boric tiene que ver también la propia coalición oficialista, donde hubo figuras, cabecillas de sectores que se enfrentaron entre sí y también hicieron perder votos en la Cámara Baja cuando se trataba de una votación clave. Pero más allá de eso, está a la vista que hay sectores que están dispuestos a resistir de manera recalcitrante cualquier tipo de reforma tendiente a la construcción de una sociedad más equitativa. Cualquier tipo de reforma en ese sentido es catalogada de extremista, de comunista, de posición radicalizada. No me parece verlo en Boric, no me parecía verlo en esta reforma tributaria. Así lo planteó incluso la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿no? La OCDE alabó o elogió la reforma tributaria y la consideró un instrumento pragmático, lógico, para mejorar la situación social de un país en el cual el modelo durante 30 años fue exitoso en muchas áreas, pero tuvo sus contraindicaciones y ahora hay que atacar también esas contraindicaciones. Como fuere, lo importante es mirar la historia y aprender de lo que enseña la historia. Y la historia enseña que muchas veces hay sectores recalcitrantes que embisten y rotulan y estigmatizan de algo que no es a un gobierno por pretender tal o cual reforma que vaya en contra de los intereses de ese sector. Uno podría poner como uno de los ejemplos al gobierno de Arturo Umberto Illia. La sociedad entera, o gran parte de la sociedad argentina, la grande mayoría, se convencieron de que Illia era una tortuga, que fue la imagen con que lo rotularon, que su gobierno se movía pasmosamente, que no iba hacia ningún lado, que gobernaba mal, que no estaba haciendo nada.
En rigor, detrás de esa campaña estaban las compañías farmacéuticas contra cuyos intereses algunas políticas de Ilia estaban en confrontación. La cuestión es que después de ese rótulo, instalando una imagen que era falsa, que distorsionaba la realidad, Ilia terminó siendo derrocado. Y pasaron muchas décadas, ya casi que sobre el filo del final del siglo XX y principios del XXI, empezó la Argentina a comprender que el de Ilia había sido un muy buen gobierno. No solo que no fue mal gobierno, sino que fue un buen presidente, pero ya era demasiado tarde. Y uno podría poner muchos otros casos. Hay uno en América Central que es, desde mi punto de vista, el más paradigmático de todos. Y en otras páginas vamos a volver sobre ese gran personaje que fue Jacobo Arbenz, un militar guatemalteco que llegó a la presidencia por elecciones, se convirtió en presidente en 1950, 1951, uno de esos 2 años, ¿no? Y como presidente de Guatemala impulsó algo que Guatemala necesitaba evidentemente, una reforma agraria. Entonces tocó los intereses de la United Fruit, que era una compañía bananera poderosa, multinacional norteamericana, que con solo un par de llamados telefónicos ponía y sacaba presidentes en cualquiera de esos países de América Central y del Caribe. De ahí viene el mote de Republiqueta Bananera. Era por la compañía bananera United Fruit. Y la United Fruit, como se oponía a la reforma agraria de Jacobo Arbenz, inició toda una campaña, financió una campaña en los Estados Unidos, creó lobbies que instalaron la idea de que Jacobo Arbenz era comunista, ¿no? Financió campañas en la prensa, diarios importantes empezaron a describir a Jacobo Arbenz como un comunista. Jacobo Arbenz no solo no era comunista, ni tenía el plan de convertir a Guatemala, como decía esta campaña, en la base del comunismo soviético para hacer pie en América Latina. Ese plan no pasaba ni cerca de la cabeza de Jacobo Arbenz. Es más, era bastante pro-norteamericano Jacobo Arbenz, pero tenía ideas lógicas, eran racionales, eran reformas necesarias para hacer una verdadera democracia y un buen capitalismo con una sociedad medianamente equilibrada. La cuestión es que la campaña de la United Fruit tuvo su éxito, logró engañar al propio gobierno de los Estados Unidos, quien a través de la CIA propició un violentísimo, un sanguinario golpe de Estado, el de 1954, que sacó del poder a un buen presidente y a una buena persona, como era Jacobo Arbenz, para poner un militar mediocre, el coronel Castillo Armas. Si no hubiese existido ese capítulo negro de la historia, ese golpe de Estado en 1954, quizás otra hubiera sido la historia de América Central y del Caribe entero. ¿Se estará repitiendo o existe un riesgo de que pase algo similar en términos modelo siglo XXI, pero algo similar en Chile? Boric no es Nicolás Maduro, ni es Daniel Ortega, ni es Raúl Castro, Fidel Castro, ni Díaz Canel. Boric hasta acá está mostrando ser un moderado socialdemócrata que quiere reformas lógicas, que tuvo un traspié muy grueso con la nueva Constitución. Bueno, ahí indudablemente la Carta Magna que dictó una asamblea constitucional tenía demasiados puntos demasiado controversiales. Pero esta reforma tributaria, elogiada por la OCDE, merecía otra suerte, y que haya sido derribada en la Cámara Baja del Congreso es una mala señal, una señal preocupante.